Está transmitiendo Vale, Just sí, Chatting. Ver ya, ahora. ya funciona. Bueno, Sí. lo primero, cuéntanos un poco qué es la Comuna de París y en qué contexto histórico se dio. Ujú. Bueno, pues aprovechando que se cumple el 150 aniversario del episodio histórico de la Comuna de París y en concreto hoy, 21 de mayo, es el 150 aniversario del inicio de su derrota, porque es cuando comenzó el asedio de las tropas del gobierno ¡Viva el republicano Dino! a Muchas invadir gracias la a ciudad parisina. MPC que nos acaba de seguir, MPC08. Pues el significado de la comuna, la importancia que tiene, su principal significado es que por primera vez en la historia de la humanidad, pues fruto de una revolución, se estableció un gobierno de la clase trabajadora. Hasta entonces, pues esto no había ocurrido en ningún lugar del mundo y sí que había habido una serie de revoluciones. El siglo XIX se suceden diferentes revoluciones a lo largo de todo ese siglo. Incluso anteriormente también hubo procesos revolucionarios. Por ejemplo, la revolución en Inglaterra pues, es de 1640, en Estados Unidos en 1776 su guerra de la independencia es un proceso revolucionario también. La Revolución Francesa que conocemos todos, que cuando se cambia, cuando la historia tradicional pone el límite entre la historia moderna y el paso a la historia contemporánea, pues es del 1789, del siglo XVIII. Y una vez que pasamos de siglo, en el siglo XIX, pues hay una serie de revoluciones, principalmente en Francia, que lo que hacen es, bueno, conseguir que la clase burguesa pues acceda al poder. La clase burguesa ya tenía el poder económico y social, pero le faltaba el político. Entonces, a lo largo de todo este siglo, lo que hace es acceder a ese poder político que le faltaba, que hasta entonces había estado en manos pues, de las monarquías y de las aristocracias. Y el hecho diferencial de la Comuna de París pues es que en este proceso revolucionario ya no es la clase burguesa la que establece un gobierno, sino que es la clase trabajadora por primera vez. En todas las anteriores revoluciones, por supuesto que la clase trabajadora había participado de los procesos, pero nunca se había visto empoderada con su llegada a poder establecer ningún gobierno. Eso es bueno, pues el mayor significado. Es verdad que es un proceso muy corto en el tiempo, porque apenas dura 70 días, pero sí es cierto que, aun siendo un periodo de tiempo muy corto, sí tuvo una importancia excepcional por lo que hemos estado indicando, ¿no? que significó, pero luego también como enseñanza, porque para posteriores procesos revolucionarios pues había sido un episodio que intentaron copiar de alguna forma. Entonces, bueno, eso bajo mi parecer y bajo el parecer pues de historiadores que he ido leyendo, pues serían las principales enseñanzas que nos pudo traer y la principal importancia de este proceso. ¿Y qué influencias políticas tuvo la Comuna? Bueno, pues hasta entonces, bueno, es interesante el ver que, bueno, la Comuna surge en un momento en el cual Francia está enfrentada en una guerra con Prusia. En aquel momento todavía el Estado-Nación, que es algo que nosotros estamos muy familiarizados, ¿no? Y vemos por la división que hay en el mundo en estados, esto relativamente históricamente es bastante moderno, porque hasta el siglo XIX no existió como tal. Sí que existían anteriormente monarquías patrimoniales, pero estas monarquías, las más parecidas a un Estado-nación, podían ser la hispánica, la francesa y la inglesa, pero, por ejemplo, Alemania o Italia no existían como tal. Eran un conjunto de reinos y de diferentes territorios. Entonces, en ese momento, los prusianos, que era el reino de lo que es la actual Alemania, no era el reino más
más poderoso, pues estaba enfrentado en Francia en guerra, porque estaba en ese proceso de unificación de lo que luego sería posteriormente a Alemania. Entonces, en ese contexto de guerra y de asedio a la ciudad de París, la ciudad parisina está siendo asediada por los prusianos. Hay unas derrotas militares que conllevan, bueno, pues primero a que el gobierno francés, que estaba en manos de Napoleón III, era un imperio, ¿vale? Pues acabe prisionero junto con su ejército. Y bueno, pues fruto de eso aparece se cambia, la forma de Estado francés cambia, se convierte en una república, la Tercera República. Y bueno, pues en ese contexto, ¿no? Hay unas elecciones a nivel francés donde en toda Francia triunfan los sectores más conservadores, entre ellos, bueno, pues los monárquicos de corte bonapartista, de corte borbónica. Esto quiere decir, bueno, que apoyaban a la familia Borbón, que nos suena bastante. Luego había otros de corte orleanista, que era otra familia que había dentro de la realeza, y republicanos conservadores. Esto es lo que sucede en esas elecciones a nivel de Francia. Pero en contra de este hecho, en París los sectores más votados son los republicanos radicales. Entonces ahí hay un choque entre la ciudad de París y el resto de Francia. Y fruto de estos resultados, junto a el mal momento que se vive causado por la guerra, el asedio que está sufriendo la ciudad de París, que estaba asediada por el ejército prusiano, pues hay un malestar entre la ciudadanía que desemboca primero en una revuelta que luego se convierte en una revolución. Y en esta revolución, ciñéndome más a la pregunta que me hacíais, ¿no? ¿Qué ideología tenía? Bueno, pues podemos considerar, era bastante variada. Digamos que quien dirige la Comuna de París, bueno, pues hay desde ideología de republicanos radicales, podamos pensar pues a lo que había sido en la primera Revolución Francesa, pues la parte de Robespierre, quizás. Y no solo esto, sino que se unen también pues socialistas, marxistas, anarquistas, blanquistas. Digamos que el sesgo ideológico es variado, pero por primera vez, pues eso, tira desde el republicanismo radical hacia el socialismo y el anarquismo. Entonces, podríamos decir que más o menos representaría ideales pues comunistas, ¿no? O sea, la idea principal de la comuna, ¿cuál era o sea, si no hubiera sido, si no hubiera terminado tan como terminó, Sí. ¿cuál habría sido su ideal? ¿Cuál era su idea de que Hubiera sido un cómo tenía que funcionar? Un sistema ¿Más más tirando anarquista. anarquista o...? Bueno, es complicado. Es cierto que a pesar del poco tiempo que duró, que estuvo vigente 70 días, sí que tuvo una actividad, por ejemplo, legislativa muy importante y muy activa. Crearon un montón de leyes que luego, lógicamente, por su brevedad, no se pudieron implantar. La mayor parte de ellas no se pudieron implementar, pero sí que tuvo una actividad legislativa muy importante. Y podríamos decir que esa actividad legislativa, que es un poco la ideología que seguía, la podríamos calificar quizás como un socialismo cooperativista, en ningún caso marxista, porque para empezar nunca hubo un partido que dirigiese la revolución ni el gobierno, ¿no? ¿Y entonces, como habían apuntado. Entonces, sí. ¿por qué estaba apoyada por Marx? ¿Por qué Marx apoyaba la comuna si no era un sistema marxista? Bueno, pues ahí podemos leerle a él directamente, ¿no? Hay expresiones que tengo por aquí, y Marx, por ejemplo, pues en su libro de la Guerra Civil en Francia, que es una obra que analiza este periodo histórico, pues lo que viene a decir es que la comuna fue esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. Hombre, él la apoyaba pues porque bueno, pues significó el primer acceso de la clase trabajadora
al gobierno y pensaba que podía ser pues lo que él estaba buscando. De hecho, Marx, cuando él crea la idea de la dictadura del proletariado, nunca la llega a desarrollar. Y, por ejemplo, aquí sí que en este párrafo que hemos leído va un poco en ese sentido, ¿no? Que él identifica la comuna como esa dictadura del proletariado que él tenía pensada. Entonces, bueno, luego, además luego hay historiadores posteriores, sobre todo Lenin, historiadores políticos más bien, ¿no? Sobre todo Lenin, basándose en el ejemplo de la comuna, desarrollará lo que es la teoría de la dictadura del proletariado, que Marx simplemente había dado unas pinceladas. Como oportunidad, pues evidentemente todos los pensadores revolucionarios, bien fueran socialistas, bien fueran anarquistas, bien fueran marxistas, bueno, pues lógicamente vieron este episodio histórico como algo muy, muy importante y lo apoyaron. Marx incluso llegó a enviar a delegados de la Primera Internacional. Bueno, sabéis que en la Primera Internacional no fue solo marxista, sino que de hecho dentro de ella hubo una lucha importante entre el anarquismo y el marxismo. Y Marx, de los que estaban con él, de los que apoyaban, mandó a personas a la comuna para que intervinieran en ella. De hecho, uno de ellos, que fue Leo Frankel, fue uno de los que más importancia tuvo, más activo estuvo en esa labor legislativa que os comentaba antes. Sobre todo en la legislación relacionada con los temas económicos. Y luego, por otro lado, también envió a Elisabeth Mitriev, que era una rusa, que también seguía sus ideas, era marxista, perteneciente también a la Primera Internacional, y también tuvo un papel bastante activo en lo que fue la comuna. Entonces, bueno, claro que le interesaba. Al final, con todo ese trabajo que había detrás por mantener la comuna, sí, ¿qué es lo que hizo que cayera? Y si quizá mientras seguía activa o posterior a su declive, podemos decir, si hubo en algún otro lugar un levantamiento popular similar que intentara imitar esa comuna y de alguna manera, incluso con el libro de Marx bajo el brazo, tratar de llevar a cabo las ideas que el propio filósofo proponía, ¿no? Si vio la gente una oportunidad para ponerlas en práctica. Sí, de hecho, bueno, no fue un levantamiento aislado. Sí es cierto que fue en la ciudad de París la única ciudad que triunfó, aunque fuera por un periodo breve, pero es cierto que en otras ciudades francesas también hubo intentos de levantamiento, lo que pasa que fueron derrotados y se quedó muy aislado. París se quedó totalmente aislado. No hubo un contagio, digamos, a nivel europeo, como sí había ocurrido, por ejemplo, en 1848, lo que los historiadores han denominado la Primavera de los Pueblos, pues fue un periodo en el cual hubo revoluciones que se extendieron por toda Europa. En París, en Berlín, en Praga, en un montón de sitios hubo procesos revolucionarios y hubo un contagio. Pero en este caso no, en este caso se ciñó solamente a Francia y además con las derrotas de las otras ciudades, pues quedó reducido solamente a la ciudad de París. Las razones de su derrota, hombre, pues con el aislamiento que tuvo, tenía bastante difícil el triunfar. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que ocurrió, ya hemos comentado antes que Francia y Prusia habían estado en guerra. Durante este proceso pues firmarán, primero llegarán a un armisticio y luego firmarán la paz. Y en una de las batallas, en la batalla de Sedan, que fue una de la que conllevó que se hiciera prisionero a gran parte del ejército francés, incluso al emperador, pues gran parte del ejército francés estaba prisionero de los prusianos. Pues para que veáis lo difícil que lo tenía la comuna, en estos momentos, cuando París primero está asediado por los prusianos y posteriormente por el gobierno gubernamental francés. Una pregunta. Sí. Si gran parte del ejército francés estaba encarcelado debido a esto de la guerra con Prusia, sí,
al final la comuna cayó debido a que los prusianos o terminaron conquistando París o hubo conflictos internos que los terminaron debilitando y ya luego pudieron terminar con ellos lo que quedaba del ejército francés. ¿O Sí. qué pasó? Pues el ejército francés, gran parte del ejército francés estaba prisionero de los prusianos, otra parte no, o sea, porque la guerra continuó durante meses hasta que fue derrotado del todo en otras batallas importantes y al final firmaron un armisticio y luego se firmó la paz. Incluso en esa paz, pues por ejemplo, se proclamó al rey prusiano, Guillermo, se le proclamó emperador en uno de los salones del Palacio de Versalles, con lo que implica de simbología, ¿no? El proclamarme yo emperador de mi imperio en el palacio del enemigo, ¿no? Y luego, por otra parte, pues otra de los acuerdos de esa paz era que los ejércitos prusianos entraran en la ciudad de París solamente para pasearse. De hecho, pasearon por 3 distritos y la Guardia Nacional, que era el pueblo en armas que defendía a la ciudad de París, primero contra los prusianos y luego contra el ejército francés, pues mandó a la población ordenó de alguna forma a la población que no salieran contra el ejército prusiano y no hubo conflictos. La población se quedó en sus casas, el ejército prusiano se paseó y se salió de la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Pues que luego, y ciñéndome a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que esa parte del ejército francés que estaba prisionero, los prusianos, una vez que ya firmaron la paz con los franceses, ya habían conseguido lo que querían, que era derrotar a Francia, habían hecho su unificación alemana, se habían convertido en un imperio, pero ¿qué pasa? No les interesaba que tuviera éxito este episodio de la Comuna. Entonces lo que hicieron fue sencillo, fue liberar al ejército francés que estaba prisionero, que se unió al ejército republicano francés. El ejército republicano era el del gobierno conservador, que había salido de aquellas votaciones que hubo en las que ganaron los conservadores en casi toda Francia. Y todo ese ejército francés, ya los prusianos dejaron de combatir y de asediar a la ciudad de París, y quien lo empezó a hacer fue el ejército francés republicano. Y la ciudad parisina estaba defendida por la Guardia Nacional. ¿Vale? Que era una especie de policía. Sí. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo cambió la vida de los parisinos durante y también después de la Comuna? Pues durante la Comuna es difícil verlo con tanto tiempo, pero bueno, por lo que he podido leer y hay una película documental muy interesante, aunque muy larga, donde este sentimiento se puede palpar muy bien, que es muy recomendable. Lo que pasa es muy larga. Son casi 5 horas. Está dividida, se puede acceder en YouTube y es muy interesante. ¿Cómo se llama? Por apuntárnosla y compartirla aquí con las personas que no nos escuchan y nos ven. Se llama la Comuna, tal cual, y su director es Peter Watkins. ¿Vale? Y está en YouTube disponible y es interesante en este sentido de cómo se sintieron o cómo se pudieron sentir los comuneros. Los intérpretes, hay algunos actores, pero la mayor parte no son actores. Y intentaron coger a la gente que actuó cercana a las ideas que defendían. Entonces se ve cómo se emocionan, cómo defienden sus ideas, y es muy interesante en ese sentido. Entonces yo creo que ese puede ser el visualizarla puede ser importante para acercarnos de esta forma a ese sentimiento que pudieron llegar a sentir. Y yo la recomiendo, aunque es larga, hay que armarse de paciencia para verla porque ya os digo, son las 4 partes, cada una es más o menos 1 hora y cuarto, una cosa así, y es bastante larga, pero muy recomendable en este sentido. Y bueno, pues los comuneros en un principio, me imagino que como todo un proceso revolucionario que hay, al principio pues sentirían un gran optimismo y una gran ilusión. Y bueno, pues eso luego se fue transformando una vez que las cosas se fueron torciendo. Para empezar, también también hubo
una de las cosas que ocurrió es que hubo un quintacolumnismo durante el proceso revolucionario dentro que bueno, pues se paseaba por París, asesinando, incluso boicoteando. Bueno, que esto nos suena de otros episodios históricos. Y, por ejemplo, hasta bien tarde la Comuna no actuó contra estos quintacolumnistas. Y bueno, pues llegó a establecer hizo un decreto en el cual vino a decir que cada comunero muerto iba en contraposición a ello, iban a ejecutar a 3 quintacolumnistas. Esto nunca llegó a llevarse, a ponerse en práctica. Solamente los represaliados por la Comuna fueron escasamente 100 personas, unas 78. Y en combate, los muertos del ejército republicano francés se calculan entre unos 1.500 a lo sumo. ¿Cómo se sentirían los comuneros? Pues en un inicio, en toda la ebullición del proceso revolucionario, pues como indicado. Y luego, cuando ya empezaron a ser derrotados, pues fueron represaliados de forma muy cruel y muy salvaje desde el principio. Empezando en el mismo campo de batalla, los iban ejecutando sin ningún proceso judicial. Y bueno, la represión fue bestial. Me imagino que sentirían pues una gran desazón, mucho miedo y un horror que podemos ver en muchos episodios históricos que hay, desgraciadamente, hasta en nuestros días. ¿Sería posible un sistema como el de la Comuna actualmente, en la actualidad? ¿Habría alguna posibilidad de que algo así ocurriera en Europa? Es complicado el verlo de esa forma. Bueno, por ejemplo, Thiers fue el presidente de la República durante este episodio de la Comuna, y él vino a decir algo así como exactamente, os digo que dijo porque llegó a decir: hemos liquidado la posibilidad de revolución por 3 generaciones. Esto que dijo, bueno, pues si nos ceñimos solamente a Francia, pues llevó razón, ¿no? Porque después de la Comuna en Francia no hubo más procesos revolucionarios, seguramente, o pues hasta mayo del 68, seguramente, de 1968, con lo cual, por 3 generaciones no se quedó corto. Pero si tenemos una visión más universal o más europea, bueno, pues se equivocó, ¿no? Porque en Rusia pues comenzaron procesos revolucionarios importantes a los 30 años. En 1905 hubo una primera revolución y luego la revolución bolchevique del 1917. Hoy en día, ¿qué podría pasar? Pues bueno, viendo quizás el ejemplo o lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Sudamérica, tanto lo que pasó en Chile o lo que sigue pasando, lo que está pasando en Colombia, bueno, pues se podría pensar que sí que se podría repetir un episodio de este calibre. A nivel europeo es más difícil el pensar que se pudiera llevar a cabo un proceso revolucionario tipo la Comuna. Creo que sería, no porque no se den las condiciones, porque evidentemente condiciones socioeconómicas creo que está demostrado que las hay ahora mismo a nivel mundial, a nivel europeo por supuesto, y a nivel mundial. Pero un estallido que sea dirigido hacia lo que fue la Comuna, me cuesta más verlo a nivel europeo. Donde sí lo veo es en lo que he mencionado, ¿no? En el continente o subcontinente sudamericano, sí que creo que podría llegar a pasar algo parecido. Es muy importante para que veamos con lo que significó la Comuna, por ejemplo. Ahora pensad que bueno, cuando hay elecciones, esta democracia que nos venden
como lo mejor del mundo y bueno, que no se puede criticar desde ningún lado, pues por ejemplo, la democracia lo que consta es votar cada 4 años, unos señores que son elegidos se quedan con ese acta de diputado en propiedad, se cambien incluso de partido, se hagan tránsfugas o no, ese acta de diputado es de ellos y si han traicionado a esos votantes que les llevaron al Parlamento, da exactamente igual. Entonces, frente a eso, en la Comuna de París, cuando hubo elecciones al gobierno municipal, bueno, pues no eran representantes como son los parlamentarios que elegimos nosotros, sino que eran delegados. Y eso significa, eso es importante, porque además existía la revocabilidad. Esto quiere decir que si ese delegado que hemos elegido, hemos votado entre los ciudadanos, no está llevando a cabo la política que pudo tener en su proyecto, que defendió o que nos vendió para que le votáramos, pues le podemos revocar, le podemos echar de ahí. Entonces creo que es un aspecto muy importante y que por supuesto tiene un carácter mucho más democrático que la actual democracia representativa burguesa en la que vivimos a nivel mundial, digamos. Pues esto sería todo. Muchas gracias por venir aquí y contarnos tan bien lo que fue la comuna y para también un poco recordarlo en este 150 aniversario desde que empezó desde que empezó el final de la comuna. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Os estoy muy agradecido por esta oportunidad y nada, me he sentido muy a gusto y nada, pues desearos que tengáis mucha suerte con vuestra labor, que me parece muy importante lo que estáis haciendo. Muchas gracias. A ti. Gracias, pues muchísimas gracias. Y nada, gracias a ti, ya te lo hemos dicho, porque sin personas como vosotros que venís a darnos la información, tampoco podríamos sacar el proyecto adelante. O sea, que ya eres parte de esto. Muy bien, pues os lo agradezco. Cuando necesitéis algo, pues ya sabéis, podéis contar conmigo sin problema. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.